Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola profes, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy voy a contarles un poco más sobre la diferenciación. Ayer justamente tuvimos una reunión en la escuela donde trabajo y estábamos hablando de cómo cada uno de los maestros hace los centros o los grupos de trabajo. Los llamamos centros, pero por la traducción al inglés. Entonces cada maestro tiene unas estrategias diferentes. Cada maestro decide cómo hacer esos centros y cómo trabajar en ellos. También depende del grupo en el que esté trabajando. Hay grupos que son un poco más difíciles que otros. Hay grupos que pues generan más, que son más difíciles de manejar porque uno que otro estudiante no puede seguir instrucciones. Entonces los grupos se tienen que modificar o la dinámica se tiene que modificar. Entonces, en esas estrategias, por ejemplo, en mi caso, yo hago grupos casi todos los días, porque mis clases son de 90 minutos y hago más o menos 4 grupos de 15 minutos, donde los estudiantes están rotando, como les expliqué en la clase, en la experiencia anterior. Y entonces estos niños pues tienen la oportunidad de encontrarse conmigo todos los días. Sin embargo, hay maestros que no les parece muy bien así, no les funciona. Entonces hacen grupos, hacen por ejemplo 2 grupos y los rotan en la semana. Entonces 2 grupos hoy, 2 grupos mañana, o un grupo hoy, un grupo mañana. Hay profes que hacen 5 grupos y tienen diferentes maneras de rotar. Hay algo que se llama el Daily 5 o el Diario 5, sería yo la traducción, tal vez esté mal la traducción, y es una estrategia donde hay 5 centros, pero los niños como por tiempo no pueden rotar, por tiempo no se puede rotar a los cinco el mismo día, entonces los niños cada día tienen diferentes centros. En eso hay que ser muy organizado porque las maestras que hacen este tipo de estrategia tienen que tener muchos recursos ya listos, impresos, de todo para poderlo aplicar. Y segundo, las maestras tienen que saber dónde estaba el niño en el centro anterior. Entonces hay unas maestras que tienen como unos tableros donde tienen a los nombres de los estudiantes, ya sea con imanes o con velcro, y los van moviendo, o los mismos estudiantes lo mueven. Por ejemplo, el estudiante hoy estuvo en lectura y él mismo dice, hoy estoy en lectura, mañana me voy a escritura. Lo puede hacer el mismo estudiante o la maestra lo hace. Esa es una estrategia muy chévere, pero requiere de mucha organización. Entonces, esa estrategia me parece interesante, sin embargo, a mí no me funciona. A mí me parece que cambiar la rutina de los estudiantes cuando uno está haciendo esas actividades es muy difícil. Genera mucha ansiedad, siento yo. A mí me genera ansiedad y le genera ansiedad a los niños y entonces hay un problema de comportamiento que se puede generar por eso. Quiero que se imaginen entrando a su clase. Están entrando a su clase y en esa clase hay un grupo, digamos, de 20 estudiantes. Poquitos, ¿no? Para algunas escuelas eso es poquito, para otras es mucho. Digamos que 24 estudiantes. Y ustedes los van a dividir en grupos de 7. ¿Cuántos grupos salen? Entonces, con esa división de grupos les van a enseñar primero, todo lo tienen que practicar primero. Hay que enseñarles cómo moverse en el salón, cómo usar los recursos, qué deben hacer. Las instrucciones deben ser tan claras
que no haya mucha duda para la confusión, aunque los niños y las niñas se van a confundir, porque siempre se van a confundir, porque siempre hay alguien que no pone atención o alguien que está distraído cuando se explicó la instrucción o que no entendió. Y especialmente en segundo idioma no se entiende. Entonces, ese es algo que se tiene que practicar mucho. Después de enseñarles a cómo se deben mover al salón, dónde va la rotación, si termina un centro, dónde va el otro, si va a haber espacios de encuentro dentro de los centros, digamos. Hicieron un centro, vuelven, se encuentran, hacen una reflexión y se van a otro centro. Esa puede ser una opción, pero cada maestro lo decide como le parezca, ¿no? Y como le parezca que sale mejor. Los maestros somos muy creativos y con una estrategia que nos dan las mejoramos y las ponemos nos inventamos cosas maravillosas y hacemos que funcionen que funcionen. Las cosas funcionan en un salón de clase porque tienen que funcionar, ¿no? Entonces, después de hacer eso, entonces ya está la organización de la enseñanza en sí, del tema. Entonces, por ejemplo, yo quiero enseñar a leer, leer se enseña todo constantemente porque yo soy maestra de preescolar, ¿no? Pero quiero enseñarles a los niños a una estrategia de lectura. Por ejemplo, la estrategia de lectura puede ser en la secuencia de eventos, encontrar el principio o no encontrar, relatar qué pasó al principio de la historia, qué pasó en la mitad de la historia, qué pasó al final de la historia, cuáles son los personajes principales, cuál es el lugar donde la historia se desenvuelve. Se puede preguntar qué tiempo hace, qué tiempo del año están en la historia, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchas preguntas de comprensión en esa estrategia. Entonces, lo primero que se debe hacer es enseñar al grupo. Se tiene que hacer una actividad grupal para enseñar la estrategia a todos los estudiantes al mismo tiempo. Entonces se enseña, se les repite. Yo hago bastantes preguntas cuando estoy leyendo una actividad, leyendo un libro. Entonces, en ese momento les estoy como guiando. Pero cuando ya van al centro en sí, ellos cuando están conmigo vuelven y practican, pero cuando están solos tienen que ya saber o por lo menos manejar alguno de los conceptos. Entonces, si yo estoy enseñando esa estrategia de lectura, también en ese momento estoy enseñando una vocal, en este caso, si es inglés, un sonido, o si es español, lo mismo, una vocal o un sonido. Ya con niños más grandes se estará enseñando como las estructuras de la oración, que se les estará enseñando gramática, etcétera, etcétera. Depende del contenido. En el centro de escritura van a practicar eso, ya sea el sonido o la gramática o la estructura de la oración o lo que se que se esté enseñando al mismo tiempo que se enseña la estrategia de lectura. Se hacen las dos cosas. Entonces, en la actividad grupal, donde están todos los estudiantes que se supone que están escuchando, ahí en esa actividad estamos enseñándoles a los niños dos cosas: la estrategia de lectura para comprensión lectora, y les estamos enseñando ya sea un sonido, una letra, algo de gramática o algo de sintaxis, lo que sea que se esté enseñando en ese momento. Esto también aplica para matemáticas o para cualquier otro tema. Y ya en escritura lo que hacen es practicar esto. Practicar ya sea el sonido, escribirlo, leerlo, releerlo. Practicar palabras que tengan el sonido. Practicar estructura de oración. Practicar la gramática. En el centro de donde están con la maestra van a volver a practicar la estrategia de lectura y van a leer, van a decodificar, diría yo, más que leer. Van a decodificar y la maestra puede corregir como la entonación, como el sonido, de cómo se pronuncia, cómo se lee, como la puntuación, etcétera, etcétera. Y en el centro donde
trabajan solitos básicamente, que es la escritura, bueno, lo de gramática ya lo había dicho, y en el centro donde están haciendo palabras, donde están trabajando con palabras, para practicar las palabras que son más frecuentes en esa lectura o en esa semana. Todo eso tiene que estar súper organizado. Afortunadamente en los Estados Unidos eso ya lo han hecho. Es decir, ya los libros y los programas los venden con todo listo. Quiero decir, por ejemplo, esta semana voy a enseñar la vocal U y ya el sistema y el programa que se compró me dice qué palabras puedo practicar con ellos. Es una sugerencia, uno también puede agregar otras palabras o las puede cambiar. Me trae las guías de trabajo que se les puede dar a los estudiantes para que practiquen y me trae los libros con la diferenciación de nivel de aprendizaje. Entonces, eso hace mucho más fácil la vida del maestro, digo yo, en el sentido de que el maestro tiene ya las herramientas y lo único que tiene que hacer es implementarla. Lo que hace el maestro entonces es ayudar al estudiante a entender la estrategia, a releer, a decodificar si necesita decodificar, le enseña al niño o al estudiante, no le enseña, más bien le corrige bastante, ya sea la pronunciación o lo que se le quiera corregir o la gramática, si vemos que hay una situación de gramática importante. Todo eso se tiene que corregir en el momento en que el estudiante se sienta con la maestra. Como son grupos, digamos, de 7 estudiantes, 8 estudiantes, si son 24 niños o menos o más, ya con más niños es más difícil. Pero ya con ese grupo, que sería un grupo pequeño, el maestro puede ver qué está pasando, está entendiendo o no está entendiendo, logra o no logra la meta, que sería el estándar o en Colombia se dicen logros de aprendizaje. Se decían, ya no sé cómo se dicen ahora. Entonces, eso ya lo puede uno revisar cuando está sentado en un grupo pequeño con los estudiantes. Cuando son grupos muy grandes y uno hace solo un examen general escrito, se pierde mucho y uno no sabe si realmente el estudiante aprendió o no aprendió. La idea siempre es saber si está aprendiendo o no está aprendiendo. Para mí no es tan importante que el estudiante llegue a ciertas metas porque el nivel de aprendizaje en estas edades varía y a veces ellos empiezan un poco más lentos y de repente hay un clic y ya entendieron lo demás, como que les toma un poco más de tiempo entender el sistema en cuanto a la lectura o a la matemática. Y ya cuando lo entienden, hacen ese clic y ya avanzan solitos. Entonces, que no me llegue a cierta meta no me preocupa tanto como que no aprenda, como que no esté avanzando en el aprendizaje. Así sea un poquito, pero que esté avanzando. Que yo vea que el estudiante está logrando poco a poco llegar a esa meta, porque hay que darles tiempo. Muchas veces es madurez. Muchísimas veces es que están muy inmaduros para esos aprendizajes. Entonces hay que darles tiempo. A los estudiantes hay que darles tiempo. Y lo que nosotros medimos o lo que yo mido generalmente es el nivel de aprendizaje. Es una comparación de el estudiante con él mismo. Es decir, el estudiante que empezó en un nivel bajo se compara con él mismo, no con otro estudiante. Porque todos están en un nivel diferente. Esa es la idea de la diferenciación. Aunque en Estados Unidos la evaluación es estándar. Y eso es lo que dañaría todo. Porque estamos haciendo diferenciación, porque todos tienen diferente manera de aprender y diferente ritmo de aprender, y llegamos a darles un examen estandarizado. O sea, ahí ya se perdió todo el trabajo. Pero como maestro uno sabe que está aprendiendo o que está avanzando. En Estados Unidos o en la zona donde yo trabajé se le llama crecimiento. ¿Está creciendo o no está creciendo? Es básicamente lo que se mide.
¿Por qué digo se mide? Porque sí que aprendí también a medir datos, a hacer estadísticas de aprendizaje, del aprendizaje de los estudiantes. Entonces tomamos una categoría, por ejemplo, yo podía decir, voy a tomar la categoría de nivel de lectura. Allá los tienen como A, B, C, D, E, F. Entonces el A es el más bajo y el Z es el más alto. Entonces yo tomaba la categoría de lectura y decía, yo quiero que los estudiantes crezcan 2 niveles en el nivel de lectura, en libros, digamos así, el nivel de lectura de los libros. Entonces, yo no me estoy diciendo, yo quiero que el estudiante llegue a D, o al nivel D. Quiero que el estudiante crezca 2 niveles. Quiere decir que si el que está en D crece 2 niveles, E y F. El que está en A va a crecer a C. Entonces, lo que yo quiero medir es el crecimiento del estudiante porque estoy diferenciándolos. Entonces no voy a esperar que un niño que empezó en un nivel bastante bajo me llegue a un nivel muy alto porque justamente todavía no está en la capacidad o en la madurez de lograrlo. Eso toma tiempo y a los niños y a los estudiantes hay que darles tiempo. Ya que ya repitió el año y lleva 3 años, ya uno pone a evaluar y dice tal vez el estudiante está con una dificultad de aprendizaje y eso es otro tema. Pero generalmente en la mayoría de los estudiantes lo que necesitan es un poco más de tiempo para que lleguen a la madurez que necesitan para el aprendizaje. En otros casos, por ejemplo en los niveles más altos, como en tercero, cuarto y quinto, o digamos en el bachillerato también, bachillerato en Colombia es la media y la preparatoria, creo que dicen en México. En estos niveles ya pasa que hay estudiantes que por una u otra razón no aprendieron las cosas básicas que deberían aprender en la primaria. Por ejemplo, puede que haya un estudiante en un nivel alto como un séptimo, que sería segundo de preparatoria, que no sepa leer bien o que no sepa decodificar. Eso también puede pasar y eso es otro tema, porque este estudiante pasó muchos años desapercibido. Puede que haya pasado estudiante que ha pasado desapercibido o desapercibida porque los grupos son muy grandes, o que haya pasado desapercibido o desapercibida porque es una persona que pasa mucho con los estudiantes que son muy alegres y muy felices, o los que se portan muy bien, que son niños o niñas que se portan demasiado bien y pasan desapercibidos. Porque como el comportamiento no genera atención, entonces pasan desapercibidos y pasan los años y los años y los años y llegan a la preparatoria sin las habilidades básicas. Y ahí la diferenciación les ayudaría mucho. Empezar a enseñarles lo que se les enseña en la primaria. O sea, que empezar a llenar esos vacíos. Quiere decir que el estudiante no va a llegar a la meta, pero que va a lograr un crecimiento. Porque cuando la base no está bien, pues si la base no está bien, el estudiante va a sentirse mal porque sabe que no está aprendiendo y también no va a aprender bien el siguiente escalón. Si el estudiante no sabe decodificar, pues no va a poder leer un libro. Por ende, no va a poder interpretar un libro. Por ende, no va a poder escribir o escribir por sí mismo, crear, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la base tiene que estar muy bien hecha. Y de ahí que para mí las profesoras de preescolar y primaria son extremadamente importantes porque son las que ponen las bases. Por ejemplo, en matemática. Y por eso siento que deben ser las profesoras de preescolar y las profesoras de primaria deben ser las que estén mejor entrenadas en cómo poner esas bases para estos estudiantes. Pasa mucho en matemáticas. Y eso lo aprendí yo después, ¿no? Lo aprendí yo en Estados Unidos cuando empezamos a enseñar matemáticas y yo veía que es más que, porque me pasaba en preescolar que enseñarles, era como enseñarles los números. Enseñémosles los números, listo, ya, les enseñamos los números, los niños aprenden los números, pero no entendían el concepto de número.
no entendían que ese número venía de algo y representaba algo y que este número no solo representa algo, sino se puede agrupar en diferentes maneras, se puede leer de diferentes maneras, se puede escribir de diferentes maneras. Entonces el concepto de número no estaba, solo se sabía el número. Digamos, lo veía y se sabía el número. Y si no se enseña bien el concepto de número, pues cuando lleguen a tercero, cuarto, pues están sufriendo con las tablas de multiplicar. Están sufriendo con la división, porque la base es muy importante. Por eso las maestras de preescolar, las maestras de primaria, tienen que ser las mejores entrenadas. Digo yo, todos los maestros tenemos que ser muy bien entrenados, pero estas bases son demasiado importantes, demasiado importantes. Y son las que deberían tener los mejores salarios. Y pasa lo contrario. Los salarios de los maestros de preescolar son los más bajos. No entiendo, para mí es como una, ¿cómo digo yo? Como una, no sé cómo decirlo, pero es como una ironía, digo yo, exacto, una ironía, que nosotros digamos que amamos a nuestros niños y que los vemos pequeñitos y los adoramos y que qué preciosos y qué lindos y que queremos darles todo el amor del mundo y que queremos consentirlos y que queremos, mejor dicho, que sean los mejores y les damos toda la atención del mundo. Pero a la hora de darles educación, no nos importa con quién está. No nos importa si la maestra de preescolar que les está dictando la clase, que les está enseñando las cosas que necesitan para su futuro, está bien preparada o no. O realmente, porque lo hacen los colegios no están entrenando a sus maestros. Y las maestras de preescolar, el entrenamiento que se hace para las maestras de preescolar no es muy bueno, en muchos casos. Entonces queda el maestro de preescolar relegado porque a veces ni siquiera es profesión, a veces ni siquiera se le da un cartón a la persona porque hizo un curso, entonces ya con ese curso puede estar con niños, pero es que eso es lo más absurdo. A los maestros de preescolar primero tienen que tener un entrenamiento mucho más alto, mucho mejor pago, porque el trabajo es bastante fuerte y tienen que tener como esa guía constante, porque las cosas cambian y los estudiantes cambian y la tecnología cambia y todos esos cambios, siempre tiene que haber un crecimiento constante del maestro. Hay una serie de programas, por ejemplo el Montessori, que es interesante, entonces que los maestros estén entrenados en Montessori, que los maestros estén entrenados en Reggio Emilia, que son programas para preescolar. Hay otros programas de preescolar muy interesantes, pero esto realmente le llega a muy poca gente. Muy pocos maestros tienen este acceso a esta educación y es muy triste. O se enseña muy de pasadita. No se enseña muy bien, pienso yo. Pero bueno, la mayoría si son maestros que están en colegios privados, puede que sepan un poco más de estos programas y puede que hayan tenido algún entrenamiento. Pero sí que es importante tener a los maestros constantemente. Sí que es importante darle a los maestros la oportunidad de educarse, así ya tengan el cartón, ¿no? El cartón de maestro. Digamos, el cartón decimos en Colombia, digamos, el degree, el grado. Entonces ya tenemos el grado, ya tenemos la licenciatura y quedamos ahí. No, hay que entrenar maestros constantemente porque, como dije anteriormente, las tecnologías cambian, las cosas cambian, hay nuevos estudios. Si no han escuchado el proyecto Cero de Harvard, eso no es nuevo. Por ejemplo, las inteligencias múltiples que estaban hablando, que escuché hace poco, eso no es nuevo, está desde el 90 y tantos. Si no estoy mal, desde el 95, eso no es nada nuevo, eso no estamos hablando de algo así totalmente innovador, cuando ya casi 15 años después todavía estamos hablando del tema, o sea, realmente no es nuevo. Que hay innovación, sí hay innovación, pero no está llegando a los maestros. Y en español menos. Yo siento que en español no llegan muchas cosas. Como que se quedan mucho en inglés.
Yo he leído mucho lo que les explicaba de la diferenciación, lo que les explicaba de el reforzamiento positivo o lo del Mind App, que también es muy interesante. En muchos casos se quedan en inglés. A veces traducen al español, pero eso pueden pasar años. Pueden pasar años y no llegan a otros idiomas, porque pues lamentablemente el español, a pesar de que tantas personas lo hablamos, no es el idioma más importante y muchos de los documentos no se escriben en ese idioma. Sin embargo, ya ha habido avances. El proyecto Cero de Harvard ya tiene muchas cosas en español. Si lo revisan, échenle un ojito, es muy interesante. Ahí hay ya cosas en español. Ya hay cosas que dicen, ajá, ya están pensando que hay gente que no habla inglés. Porque pasa, ¿no? Que como que se nos olvida que solo algunos países tienen el inglés como primera lengua y los demás lo aprendemos como segunda lengua y en muchos casos no lo aprendemos. Entonces hay mucha información que se queda ahí que no llega y triste que no llegue, muy triste. Bueno, ¿qué más les quiero contar? Las palabras que, como se enseñan, estábamos en el centro de las palabras. En las palabras se enseñan de memoria. Ellos tienen una serie de palabras en inglés que no siguen el estándar del fonético generalmente, porque el inglés no es fonético realmente. Aunque uno enseña fonética, el inglés tiende a romper, muchas palabras tienden a romper el patrón fonético y pues se pronuncian como se pronuncian y así es, así rompan el patrón. Entonces hay muchas palabras que se tienen que enseñar de memoria. A mí al principio me costó trabajo, a mí eso no me gusta porque yo no soy como que enseñemos de memoria, pero con mi experiencia y ahora estando en China digo, hey, hay que darle importancia a la memoria, sí hay que darle importancia. No toda la importancia, pero sí que es importante darle un ejercicio, ejercitar la memoria. Entonces, ¿qué se hace en los Estados Unidos para enseñar estas palabras de uso frecuente o palabras a la vista, diría yo? Es memoria, juegos de memoria constantemente. Repetir. ¿Qué es esta palabra? Rojo, esta palabra rojo, hasta que el estudiante la memoriza en conjunto. Es decir, que ya no la tiene que decodificar. Y cuando ya no la decodifica, la lee más rápido. Y cuando la lee más rápido, va a leer más rápido en sí. Por eso me parece interesante porque les enseñan a los estudiantes en inglés y en español, en los programas de español, a memorizar las palabras. Hay unas que se llaman las Fry Words o palabras FRY y este sistema tiene 1000 palabras. 1000. Y esas 1000 palabras los estudiantes no tienen que memorizarlas, pero se las pueden memorizar. ¿Y qué pasa con esas palabras? Cuando un estudiante ya se memorizó la palabra como conjunto, no como decodificada, le va a quedar mucho más fácil leer, va a leer más rápido porque el cerebro la va a reconocer más rápido. Entonces, si yo le enseño al estudiante el carro es rojo y de las 3 palabras, el rojo son las palabras de memoria, es mucho más fácil para él decodificar carro. Entonces, va a leer mucho más rápido. Así se enseña allá. Los estudiantes en inglés que se aprenden estas palabras, que están leyendo en inglés, que se aprenden estas palabras de memoria, leen muy rápido. Y al leer muy rápido van a empezar a comprender más rápido. Y cuando empiezan a comprender más rápido les va a gustar leer. Porque si estamos solamente decodificando, pues es agotador decodificar. Y como es agotador decodificar, cansa. Y como cansa, no nos gusta leer. Ya muchas personas, por lo menos en Colombia, muchos niños no les gusta leer. Pero es que, claro, si le estamos enseñando todo el tiempo con un sistema de decodificar, pues no, pues qué pereza. No me va a gustar leer porque me genera un cansancio mental estar decodificando. Mientras que si yo le he enseñado estas palabras desde muy pequeño, de memoria, que se las sabe como un conjunto,
que las 4 palabras, que las 4 letras de rojo me las sé como un conjunto y cada vez que las miro en un libro, rojo, 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 va a ser mucho más fácil leer. Entonces ya sabe que rojo es un color y así. Entonces este sistema de palabras se usa mucho en los Estados Unidos. Tienen 2 tipos, 2 grupos de palabras. Uno se llama Dolch, D-O-L-C-H, Dolch, y este sistema tiene, creo que 7 listas, si no estoy mal, y de esas 7 listas son las palabras más comunes encontradas en los libros. O sea, alguien se puso en la tarea de sentarse a leer libros de niños, libros infantiles, y decir, estas son las palabras más comunes en estos libros. Obviamente están los artículos, los colores, algunos adjetivos, que son normales, y muchos verbos. Todos ese tipo de palabras las dividieron entre muy fáciles, más complicadas y así, ¿no? Entonces, las más fáciles, las que enseñamos en kindergarten, son palabras cortas. Entonces, el estudiante se aprendió 100 palabras cortas. Ya en el siguiente año se va a aprender palabras de 3 sílabas y etcétera, de 2 sílabas y después de 3 sílabas, etcétera. Entonces, ¿qué hace el estudiante a medida que va aprendiendo estas palabras de memoria? Pues va a tener más fluidez al leer. Y le va a gustar leer, porque cuando uno lee y entiende, pues le gusta. Pero cuando uno lee y tiene que decodificar y tiene que devolverse y volver a releer para entender lo que acabo de leer, pero porque no lo entiende, entonces le va a costar más trabajo. Y la decodificación se usa más para las palabras complejas, las palabras largas, las palabras que no están en esas listas. Entonces, a mí me parece interesante la estrategia. Siento que funciona. A nosotros nos medían con eso. Nos medían a los maestros, como te digo, nos medían con eso. Entonces venía una persona, porque no podíamos hacer la evaluación nosotras, alguien más venía y nos hacía la evaluación. Hacía la evaluación a los niños y los ponían a leer las palabras. Tienen que leerlas en 3 segundos. Si no la lee en 3 segundos, pues no, se cuenta como que no la leyó. Entonces les hacían a los niños leer las palabras y de acuerdo con ese nivel, nos decían, sus estudiantes se deben saber 50 palabras a mitad de año. Entonces nosotros trabajé con las palabras. Y bueno, el primer año me fue pésimo, porque el primero, segundo, tercero, porque los estudiantes que, pues no es justificable, podría decir, pero los estudiantes que teníamos eran bastante difíciles y había muchas situaciones que irrumpían la clase. Pero bueno, ya uno aprendiendo poco a poco. También había un poco apoyo en casa, ¿no? Muchos estudiantes tenían poco apoyo en casa. Es que se nota, cuando hay poco apoyo en casa, se nota muchísimo. Pero entonces los primeros años fue más difícil para mí porque yo no lo entendía. Pero ya con el tiempo empecé a entender por qué es tan importante enseñarles estas palabras de uso frecuente o estas palabras no son de uso frecuente. Sí son de uso frecuente. Porque les da fluidez y cuando empiezan a leer, pues leen más rápido. Y cuando leen más rápido, entienden, comprenden. Y si no comprenden, pueden preguntar la palabra en sí, ¿qué significa esto? Entonces, me pareció muy interesante ese sistema de las palabras. ¿Qué más les quiero contar hoy? Que se me está acabando el tiempo. Estoy tratando de hacer audios cortos, como de 30 minutos, para que no se me aburran y no se me duerman. Porque yo sé que a veces puedo sonar muy arrulladora. Muy arrulladora. Bueno, estas palabras, pues me pareció interesante que alguien se tomó el trabajo, un grupo de personas o alguien pensó, hagamos un grupo de palabras o dividamos sus palabras en grupos de las más sencillas a las más difíciles que salen en los libros, las más frecuentes en los libros, y pongamos a los niños a aprendérselas de memoria para que lean más fluidamente. Obviamente en inglés la razón más común es el hecho de que muchas palabras en inglés no siguen el patrón fonético. Y como no siguen el patrón fonético, pues no se puede enseñar dentro de la actividad fonética. No se pueden enseñar. Por ejemplo, hay un patrón fonético en inglés que es CVC, es consonante, vocal, consonante. Generalmente las palabras consonante, vocal, consonante van a tener un sonido corto de la vocal.
Las vocales en inglés tienen muchos sonidos. Va a tener un sonido corto, pero hay varias palabras que consonante, vocal, consonante tienen un sonido largo. O que tienen dos vocales. Por ejemplo, la I y la E podrían sonar I, pero no suenan I en cabeza, head, suenan E. Yo misma me confundo. Entonces, este tipo de cosas pasa mucho en inglés. Y al pasar tanto, pues toca tener palabras que se memoricen los estudiantes. O sea, tienen que memorizar, que no siguen el patrón fonético, no lo siguen. Y las otras, pues las más frecuentes en los libros que leen los niños. También me gustó mucho en Estados Unidos cuando estuve ahí, que tienen muchos libros. Mi escuela era una de las más pobres y tenía una biblioteca con muchos libros. Y los niños iban y se sentaban a leer. Teníamos una hora de biblioteca y nos íbamos todos y ellos felices sacando libros y leyendo. Algunos se los llevaban a la casa, les daban permiso para llevarse libros a la casa si los devolvían. Si no los devolvían no les podían dar más permiso. Pero tenían ese sistema de tener libros al alcance de los niños. La opción de tener opciones. La opción de tener opciones suena raro, pero si tenemos opciones para ellos, si hay muchos libros, muchas bibliotecas, y si la escuela tiene una biblioteca, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque pues el niño o la niña puede llegar a su escuela y sentarse en una mesita en la biblioteca y leer. Maravilloso. Con el nivel que tienen, porque están también los libros nivelados, ¿no? Para los fáciles, los difíciles, etc. Entonces el niño o la niña, sabiendo ya cómo lee o aprendiendo, le va a dar más curiosidad de decir, quiero saber si ya sé leer esto o no. Entonces sí que es importante tener libros a la mano. Todo, materiales a la mano, todo. A veces es como difícil en otras escuelas, ¿no? Especialmente en Latinoamérica, donde no, pues en Colombia, por ejemplo, se lee muy poco. Y las escuelas, a veces ni siquiera las escuelas privadas, donde los padres pagan poco dinero, tienen biblioteca. O sea, eso es fuera de lo común. Para mí yo no lo entiendo. Si estoy pagando una escuela privada y mi escuela no tiene biblioteca. No sé, no me suena. Pero pasa. Bueno, profes, hasta aquí los dejo. Estamos en contacto. Espero no aburrirlos tanto. La próxima experiencia les voy a contar sobre mi estudiante autista y mi experiencia con los niños con necesidades especiales. Me pareció un aprendizaje muy interesante. Entonces quiero contarles esa experiencia con mi estudiante autista. Un abrazo para todos y pasen feliz día, noche o bueno, como sea donde estén. Pasen muy bien. Chao. Nos escuchamos. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.